Mi suegra me llamó sirvienta, pero mi esposo mostró los papeles de la casa. Capítulo 1. El día que cambió mi vida. Mi nombre es Esperanza, y nunca pensé que las palabras de mi suegra me harían reír tanto como llorar. Pero déjame contarte lo que pasó aquella tarde de noviembre en Guadalajara, cuando el aire olía a humedad y las hojas secas crujían bajo mis pies mientras caminaba hacia la casa que había sido mi hogar durante 3 años. Sirvienta. Ven acá. El grito de doña Carmen resonó desde la cocina como un látigo. Mi corazón se aceleró, no por primera vez, sino porque ya sabía lo que venía. Había llegado del trabajo en la farmacia, cansada después de un día atendiendo a clientes exigentes, y lo único que quería era abrazar a mi esposo Miguel y tal vez tomar un café con pan dulce. Pero ahí estaba ella, mi suegra, con sus 60 años bien llevados y su lengua afilada como navaja de barbero. Llevaba su delantal favorito, el de flores rojas que había heredado de su madre, y sus ojos pequeños brillaban con esa malicia que ya conocía tan bien. A su lado estaba mi cuñada Rocío, 20 años menor que yo, con su sonrisa burlona y sus uñas perfectamente arregladas. ¿No me oíste? Doña Carmen se acercó con paso firme sobre las baldosas de Talavera. Te estoy hablando. ¿O es que ahora que trabajas en esa farmacia te crees muy importante para limpiar la casa donde vives de gratis? Sentí como la sangre se me subía a las mejillas. 3 años viviendo bajo el mismo techo, 3 años aguantando sus comentarios venenosos, sus indirectas sobre mi origen humilde, sobre mis padres que vendían elotes en la esquina de Chapultepec. Miguel siempre me decía que no le hiciera caso, que su mamá era así con todos, pero yo sabía que conmigo era diferente. Conmigo era cruel. Perdón, doña Carmen. Llegué del trabajo y... Intenté explicar, pero ella me cortó con un gesto brusco de la mano. ¿Trabajo? Ja. Como si vender pastillas fuera un trabajo de verdad. Mi Miguel podría conseguir una mujer de verdad, de familia decente, no una cualquiera que se mete a nuestra casa a vivir como parásito. Sus palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Rocío se rió por lo bajo, disfrutando del espectáculo. Mamá tiene razón, Esperanza. Deberías agradecerle a mi hermano que te haya sacado del barrio. Aquí vives mejor de lo que jamás podrías conseguir por ti sola. Rocío jugaba con su celular nuevo, un iPhone que Miguel le había regalado el mes pasado. En ese momento escuché las llaves de Miguel en la puerta principal. Mi corazón se tranquilizó un poco, pero también se aceleró. ¿Qué pasaría esta vez? Otra vez me pediría que fuera paciente, que entendiera que su mamá estaba pasando por una mala racha. Miguel entró a la cocina con su uniforme de supervisor de la fábrica textil, el cabello negro revuelto por el viento y una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio nuestras caras. A los 32 años, mi esposo seguía siendo el hombre más guapo que había conocido, con sus ojos color miel y esa manera de caminar que me había conquistado en la feria de San Juan de Dios hace 4 años. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, dejando su lonchera sobre la mesa de madera maciza que habíamos comprado juntos en el mercado de San Juan de Dios. Le estoy explicando a tu sirvienta cuáles son sus obligaciones en mi casa, doña Carmen enfatizó cada palabra como si fuera una bofetada. Porque parece que se le olvida que aquí vive de arrimada, que nosotros le damos techo y comida, y que lo mínimo que puede hacer es mantener limpio. Miguel frunció el ceño. Conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando alguien en la fábrica trataba mal a los trabajadores nuevos. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una chispa que no había visto antes. Mamá, ya hablamos de esto. Esperanza no es una sirvienta, es mi esposa. Tu esposa. Rocío se burló. Una esposa que no ha dado nietos, que no sabe cocinar como debe ser, que apenas y puede mantener la casa limpia. ¿Para qué sirve entonces? Las lágrimas me quemaron los ojos. 3 años intentando quedar embarazada, 3 años de pruebas médicas, de tratamientos que no podíamos pagar completamente, de noche llorando en silencio mientras Miguel dormía. Ellas lo sabían, y aún así me atacaban donde más me dolía. Basta, Miguel se acercó a mí y me tomó de la mano. Esperanza es mi esposa, y si no les gusta cómo vive en esta casa, entonces... ¿Entonces qué? Doña Carmen lo interrumpió.
Vas a irte de mi casa por esta cualquiera. Después de todo lo que he hecho por ti. Miguel me miró a los ojos, y en ese momento supe que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Su mano apretó la mía con fuerza, y por primera vez en 3 años, no vi duda en su mirada. Mamá, dijo con voz muy calmada, creo que es hora de que sepas algo que debí decirte hace mucho tiempo. Y ahí, en esa cocina llena de tensión y palabras hirientes, con el olor a frijoles refritos flotando en el aire y el ruido de los coches pasando por la calle, mi vida estaba a punto de dar un giro que jamás imaginé. Capítulo 2. Secretos que duelen. La cocina se quedó en silencio. Hasta el ruido de la licuadora del vecino parecía haberse detenido. Miguel soltó mi mano y se dirigió hacia la sala, con pasos decididos que resonaban sobre el piso de mosaico. Doña Carmen y Rocío lo siguieron, y yo fui detrás, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Siéntense, dijo Miguel, señalando el sofá de terciopelo verde que doña Carmen había comprado el año pasado. El mismo sofá en el que me había prohibido sentarme durante los primeros meses de mi matrimonio, porque según ella, se iba a manchar con mi ropa de pobre. ¿Qué traes, Miguel? Doña Carmen se acomodó en su sillón favorito, el individual con cojines bordados que había heredado de su suegra. Sus ojos pequeños brillaban con desconfianza. Si vienes a defenderla otra vez, ya sabes lo que pienso. No vengo a defenderla, mamá. Vengo a decirte la verdad. Miguel se quedó de pie, con las manos en los bolsillos de su pantalón de mezclilla. Una verdad que he estado guardando durante 3 años. Rocío se acomodó en el brazo del sofá, con una expresión que mezclaba curiosidad y burla. ¿Qué verdad, hermano? ¿Qué te casaste con la primera que te hizo caso? La verdad sobre esta casa, Miguel habló sin apartar la vista de su madre. ¿Sobre quién la paga realmente? El aire se puso tan espeso que casi podía cortarse con cuchillo. Doña Carmen entrecerró los ojos, y por primera vez desde que la conocía, vi un destello de miedo en su mirada. ¿De qué estás hablando, Miguel? Su voz sonaba menos segura que antes. Estoy hablando de que esta casa no es tuya, mamá. Nunca ha sido tuya. Miguel se acercó a la mesa de centro, donde siempre había un florero con las flores artificiales que doña Carmen cambiaba cada semana. Estoy hablando de que desde que papá murió, hace 5 años, he estado pagando la hipoteca, los servicios, el predial, todo. Mentiroso. Rocío se puso de pie de un salto. Esta casa es de mamá. Papá se la dejó a ella. Papá se la dejó a ella con una deuda de 200.000 pesos, Miguel seguía hablando con esa calma que me asustaba más que sus gritos. Una deuda que mamá no podía pagar con su pensión de 1.500 pesos al mes. Doña Carmen abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. La vi llevarse una mano al pecho, donde siempre guardaba su rosario de perlas. Miguel, no, murmuró. ¿No qué, mamá? ¿No diga la verdad? No le diga a mi esposa que durante 3 años la has estado humillando en la casa que yo pago. La voz de Miguel subió de tono por primera vez. No le diga que cada vez que la llamas sirvienta, la estás insultando en su propia casa. Me quedé helada. Literalmente helada. Mis piernas temblaron tanto que tuve que agarrarme del respaldo del sofá para no caerme. Su propia casa. Nuestra propia casa. Eso no es verdad. Rocío gritó, con la cara roja de rabia. Mamá, dile que no es verdad. Es verdad, Rocío. Y tú también lo sabes. Miguel se volvió hacia su hermana. Sabes que trabajo doble turno desde que papá murió. Sabes que dejo la mitad de mi sueldo en esta casa cada 15 días. Sabes que el carro que manejas está a mi nombre, que tu celular lo pago yo, que la colegiatura de tu carrera la pago yo. Pero mamá dijo que papá había dejado dinero. Rocío se veía desesperada. Mamá dijo que teníamos propiedades. Papá dejó deudas, Rocío. Deudas que he estado pagando sin quejarme, porque es mi familia. Miguel se acercó a mí y me tomó de la mano otra vez. Pero lo que no voy a permitir es que sigan maltratando a mi esposa en la casa que nosotros pagamos.
Doña Carmen se puso de pie tambaleándose. Su cara había perdido todo el color y parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Miguel, hijo, yo no sabía que te molestaba qué. ¿Qué te molestaba qué, mamá? Miguel ya no se veía tranquilo. ¿Qué te molestaba que llamaras sirvienta a mi esposa? ¿Qué te molestaba que la humillaras todos los días? ¿Qué te molestaba que Rocío la tratara como si fuera una intrusa? Yo no la trato mal. Rocío protestó, pero su voz sonaba menos convincente que antes. Ah, no. Entonces, ¿cómo le dices cuando le pides que te lave la ropa? ¿Cómo le hablas cuando le ordenas que te prepare comida? ¿Cómo la tratas cuando tus amigas vienen y la ignoran como si fuera parte de los muebles? Cada palabra de Miguel caía como un martillo sobre un clavo. Yo seguía sin poder hablar, sin poder procesar completamente lo que estaba escuchando. Mi mente daba vueltas como un trompo. Esperanza, Miguel se volvió hacia mí, perdóname. Debí decirte esto desde el principio. Debí defenderte desde el primer día que te faltaron al respeto. ¿Por qué? Finalmente encontré mi voz, aunque sonaba ronca y temblorosa. ¿Por qué no me dijiste que tú pagabas la casa? Miguel bajó la cabeza, avergonzado. Porque pensé que si lo sabías, te sentirías obligada a quedarte conmigo. Porque quería que te quedaras por amor, no por gratitud. ¿Y por qué no las defendiste antes? Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. ¿Por qué dejaste que me humillaran durante 3 años? Porque soy un cobarde, Miguel me miró a los ojos. Porque pensé que con el tiempo cambiarían, que entenderían lo mucho que te amo. Porque no quería romper la familia. Y ahora, mi voz era apenas un susurro. Ahora me di cuenta de que ya no tengo familia que romper. Que la familia que importa eres tú. Doña Carmen se dejó caer en su sillón, con la cara entre las manos. Rocío la miraba con horror, como si acabara de descubrir que su madre no era la mujer que pensaba. Y yo seguía ahí parada, tratando de entender que la casa donde había vivido como una intrusa durante 3 años, en realidad era mi hogar. Mi hogar, que mi esposo había estado pagando en silencio mientras su familia me destrozaba el alma pedacito a pedacito. El ruido de la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas, y pensé que incluso el cielo estaba llorando por todo lo que había pasado en esa sala. Capítulo 3. Los papeles que cambiaron todo. La lluvia siguió cayendo mientras Miguel subía las escaleras hacia nuestro cuarto. Lo escuché abrir el closet, mover cajas, buscar algo entre nuestras cosas. Doña Carmen seguía con la cara entre las manos, y Rocío caminaba de un lado a otro como león enjaulado. Esto no puede estar pasando, murmuró Rocío. Mamá, dile que no es verdad. Dile que esta casa es nuestra. Ya basta, Rocío, doña Carmen levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, y por primera vez desde que la conocía, parecía pequeña. Vulnerable. Ya basta de mentiras. Miguel bajó con una carpeta azul en las manos. La misma carpeta que había visto muchas veces sobre su mesa de noche, pero que nunca me había atrevido a abrir porque respetaba su privacidad. Ahora entendía por qué la guardaba con tanto cuidado. Aquí están los papeles, dijo, poniendo la carpeta sobre la mesa de centro. 5 años de pagos de hipoteca, 5 años de recibos de luz, agua, gas, teléfono, internet. Todo a mi nombre. Sus manos temblaban un poco mientras abría la carpeta. Adentro había una cantidad impresionante de documentos organizados en folders separados. Era la organización de un hombre que había estado cargando con una responsabilidad enorme en silencio. Este es el contrato de hipoteca que firmé cuando papá murió, Miguel sacó un documento grueso. Refinancié la deuda para poder pagarla con mi sueldo. Conseguí un préstamo personal para pagar los gastos funerarios y las deudas médicas. Doña Carmen se acercó con pasos lentos, como si caminara en un sueño. Tomó el documento con manos temblorosas y lo leyó en voz baja. Miguel Herrera Santos. Leyó, hipoteca por 200.000 pesos, pagadero en 15 años. Su voz se quebró. Hijo, yo no sabía que había firmado esto. Si sabías,
Mamá, Miguel le quitó el documento con cuidado. Estuviste conmigo en el banco. Lloraste cuando el gerente nos explicó que era la única manera de no perder la casa. Pero yo pensé que... Doña Carmen se detuvo, como si se diera cuenta de que sus palabras no tenían sentido. Pensaste que papá había dejado dinero escondido, Miguel terminó la frase. Pensaste que de alguna manera mágica íbamos a tener para pagar todo sin sacrificios. Pero la realidad es que papá murió con deudas, mamá. Deudas que yo asumí porque era lo correcto. Rocío se acercó y trató de tomar otro documento, pero Miguel fue más rápido. Estos son los recibos de luz de los últimos 3 años, Miguel los puso sobre la mesa como si fuera un juego de cartas. Esperanza, ¿ves tu nombre aquí? No, porque yo soy el responsable de pagar la electricidad que tú usas para planchar la ropa de Rocío. Soy el responsable de pagar el gas que tú usas para cocinar las comidas especiales que mi mamá le pide. Mi garganta se cerró. Recordé todas las veces que doña Carmen me había regañado por dejar una luz encendida, por usar demasiada agua caliente, por cocinar con demasiado gas. Todo ese tiempo, yo estaba pagando mi propio regaño. Y estos, Miguel sacó otra pila de papeles, son los recibos del supermercado. 3 años de despensas, 3 años de carnes, verduras, productos de limpieza. Todo pagado con mi sueldo y el sueldo de Esperanza. ¿Mi sueldo?, pregunté, confundida. Sí, amor. El dinero que ganas en la farmacia no se va a gastos personales tuyos, se va a gastos de la casa. Comida, limpieza, reparaciones menores. Porque desde que nos casamos, tú has estado contribuyendo al hogar tanto como yo. Rocío se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Entonces, todo este tiempo han estado viviendo del trabajo de Esperanza y mío, Miguel se sentó a mi lado. Y todo este tiempo la han estado tratando como si fuera una carga, como si fuera una intrusa que no merece estar aquí. ¿Y el carro?, preguntó Rocío con voz pequeña. El carro está a mi nombre. Lo compré con un crédito que sigo pagando. Un crédito que incluye el seguro que pago cada mes para que tú puedas manejarlo. Miguel sacó más papeles. ¿Quieres ver los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que uso para comprar tu ropa, tus cosméticos, las salidas con tus amigas? Rocío negó con la cabeza, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y mi carrera? Su voz era apenas un murmullo. Tu carrera en la universidad privada, que cuesta 8.000 pesos al semestre, sale del préstamo personal que saqué el año pasado. El mismo préstamo que uso para pagar las consultas médicas de mamá y los medicamentos para su diabetes. Doña Carmen se puso de pie de golpe, con la cara completamente roja. Ya basta, gritó. Ya basta, Miguel. Ya entendí. ¿Entendiste qué, mamá? Miguel se puso de pie también. ¿Entendiste que durante 3 años han estado maltratando a la mujer que ayuda a mantener esta casa? ¿Entendiste que cada vez que la llamas sirvienta, la estás insultando en su propia casa? Entendí que soy una mala madre, doña Carmen rompió a llorar. Entendí que soy una mala suegra. Entendí que he estado ciega, sorda y muda durante 3 años. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Este silencio dolía, pero también limpiaba. Como la lluvia que seguía cayendo afuera, lavando las calles y llevándose la basura. Esperanza, doña Carmen se acercó a mí con pasos vacilantes. Hija, perdóname. Y por primera vez en 3 años, mi suegra me había llamado hija en lugar de sirvienta. Pero el daño ya estaba hecho, y ambas lo sabíamos. Capítulo 4. Verdades que duelen más que las mentiras. Me quedé viendo a doña Carmen, tratando de procesar sus palabras. Hija, me había dicho. Después de 3 años de sirvienta, arrimada, cualquiera, finalmente me había llamado hija. Pero algo dentro de mí se había roto demasiado profundo como para que una sola palabra lo arreglara. Perdóname, repetí, con una voz que ni yo misma reconocí. Perdóname ¿por qué, doña Carmen? Por todo, hija. Por haberte tratado mal, por no haberte valorado,
No, la interrumpí, y creo que fue la primera vez en 3 años que la interrumpí. No me diga por qué me pide perdón. Dígame por qué me trató así. La lluvia reciaba contra las ventanas, y el ruido del agua corriendo por las canaletas llenaba los silencios incómodos. Miguel se acercó a mí, pero yo levanté la mano para detenerlo. Necesitaba hacer esto sola. Dígame, doña Carmen. ¿Por qué me odiaba tanto? ¿Qué había hecho yo para merecer que me tratara peor que a una desconocida? Doña Carmen se secó las lágrimas con la manga de su blusa. Sus ojos evitaron los míos mientras buscaba palabras que quizá nunca había tenido que decir en voz alta. ¿Por qué? Comenzó, y su voz se quebró. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que me quitaras a mi hijo. Miedo de que me dejaras sola en esta casa grande, como me dejó mi esposo cuando murió. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas arrugadas. Miedo de que ya no me necesitaras, de que ya no fuera importante para nadie. Rocío se acercó a su mamá y le puso una mano en el hombro. Por primera vez, vi en sus ojos algo parecido a la comprensión. Pero mamá, murmuró Rocío, Esperanza nunca trató de alejarte de Miguel. Lo sé, doña Carmen sollozó. Lo sé ahora. Pero al principio, cuando llegó, Miguel cambió. Ya no se quedaba conmigo en las noches viendo telenovelas. Ya no me platicaba todos sus problemas. Ya no era solo mío. Nunca fui solo suyo, mamá. Miguel se acercó a su madre. Siempre supe que algún día me iba a casar, que iba a formar mi propia familia. Sí, pero yo pensé que te ibas a casar con alguien como nosotros. Alguien de una familia conocida, con estudios, con dinero. Doña Carmen me miró por fin. Alguien que no fuera tan diferente a nosotros. Y ahí estaba la verdad. La verdad real, no la verdad bonita que hubiera querido escuchar. Doña Carmen me había tratado mal porque venía del barrio, porque mis papás vendían elotes en la calle, porque no tenía título universitario, porque mi ropa era de tianguis en lugar de tienda departamental. ¿Tan diferente en qué sentido?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿En qué? En que no naciste con las mismas oportunidades que nosotros. Doña Carmen bajó la cabeza. En que tus padres no pudieron darte estudios, en que creciste en un barrio donde nosotros nunca habíamos puesto un pie. ¿Y eso me hacía menos persona? No, hija. Eso me hacía más tonta a mí. Doña Carmen se sentó pesadamente en su sillón. Eso me hacía un snob que creía que el dinero y la educación eran más importantes que el corazón. Miguel se acercó a mí y me tomó de la mano. Su palma estaba sudorosa, y pude sentir lo tenso que estaba. Esperanza, me dijo, mi mamá está tratando de pedirte perdón. Lo sé, le dije, sin apartar la vista de doña Carmen. Pero necesito saber algo más. ¿Qué?, preguntó ella. Necesito saber si de verdad ha cambiado su manera de pensar, o si solo se siente culpable porque se descubrió que Miguel paga la casa. La pregunta cayó como una bomba en medio de la sala. Rocío abrió los ojos sorprendida, Miguel se tensó aún más, y doña Carmen se quedó con la boca abierta. Porque si solo se siente mal porque ya no puede presumir que vivo en su casa, continué, entonces su perdón no vale nada. Pero si realmente entiende que me trató mal porque soy pobre, y que eso estuvo mal, entonces quizá podamos hablar. Doña Carmen se quedó en silencio durante varios minutos. Afuera, la lluvia había disminuido a una llovizna constante, y podía escuchar los coches chapoteando en la calle encharcada. Tienes razón, dijo finalmente. Tienes razón en todo. Te traté mal porque eres pobre, porque no tienes estudios, porque no eres la nuera que yo había soñado para mi hijo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que eres la nuera que mi hijo eligió. Y que en 3 años, has cuidado esta casa mejor que yo. Has cuidado a mi hijo mejor que yo. Has sido más familia de lo que yo fui contigo. Se levantó de su sillón y se acercó a mí. Por primera vez, no vi altivez en sus ojos. Vi a una mujer mayor, asustada, que acababa de darse cuenta de que había estado equivocada durante años. No te pido que me perdones ahora, me dijo.
Te pido que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Que puedo ser la suegra que mereces, no la bruja que he sido. Miré a Miguel, que tenía lágrimas en los ojos. Miré a Rocío, que se veía más joven y vulnerable de lo que jamás la había visto. Y miré a doña Carmen, que por primera vez en 3 años, me estaba pidiendo algo en lugar de exigirme. Está bien, le dije. Pero con una condición. La que quieras. Que no me vuelva a llamar sirvienta. Nunca más. Porque ahora sé que esta es mi casa tanto como la suya, y aquí nadie es sirvienta de nadie. Doña Carmen asintió, con más lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca más, hija. Te lo prometo. Y aunque seguía doliendo, aunque seguía sintiendo que 3 años de humillaciones no se borraban con una conversación, por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá, solo quizá, las cosas podían cambiar. Capítulo 5. El peso de los secretos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando la respiración de Miguel, viendo las sombras que hacían las ramas del jacarandá en el techo de nuestro cuarto. Nuestra casa. Era extraño pensarlo así después de 3 años de sentirme como una intrusa. A las 2 de la mañana, me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, escuché pasos en las escaleras. Era doña Carmen, en su bata de algodón rosa y con el cabello recogido en tubos. ¿No puedes dormir?, me preguntó, con una voz diferente a la que había usado conmigo durante 3 años. Más suave, más humana. No, admití. Hay muchas cosas en mi cabeza. ¿Puedo sentarme contigo? La miré sorprendida. En 3 años, doña Carmen nunca me había pedido permiso para nada en esta casa. Siempre había actuado como si fuera la dueña absoluta de cada silla, cada espacio, cada momento. Claro, le dije, señalando la silla que siempre había sido suya, en la mesa de la cocina. Se sentó con cuidado, como si tuviera miedo de que la silla fuera a desaparecer. La tetera empezó a silbar, y me levanté a prepararle un té sin preguntarle si quería. Después de 3 años, sabía que le gustaba con 2 cucharadas de azúcar y una hojita de hierbabuena. Gracias, murmuró cuando puse la taza frente a ella. Nos quedamos en silencio, tomando nuestros tés y escuchando los sonidos de la madrugada. El gato de los vecinos maullando en el jardín, el ruido lejano de un camión de basura, el tic-toc del reloj de la sala. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me preguntó doña Carmen de repente. ¿Qué? Que Miguel sintiera que tenía que mentirme para protegerte. Se llevó la taza a los labios con manos temblorosas. Que mi propio hijo pensara que yo era tan mala persona que no podía confiar en mí. No le mintió para protegerme, le dije. Le mintió para protegerla a usted. ¿Cómo? Porque sabía que si usted supiera que él pagaba todo, se sentiría mal. Se sentiría como una carga. Tomé un sorbo de mi té. Miguel es así, siempre trata de proteger a las personas que ama, aunque eso signifique cargar con todo él solo. Doña Carmen asintió lentamente. Sí, es igual que su papá. Siempre tratando de arreglar todo sin pedir ayuda a nadie. ¿Su esposo también era así? Ay, sí. Cuando se enfermó, no nos dijo lo grave que estaba hasta el final. No nos dijo que los tratamientos habían agotado todos nuestros ahorros. No nos dijo que había pedido préstamos para pagar las medicinas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Murió pensando que nos había dejado bien acomodadas, sin saber que nos había dejado con más deudas que patrimonio. ¿Y usted no sabía nada? Sabía que estaba enfermo, pero él siempre me decía que todo estaba bien, que el seguro cubría todo, que teníamos suficiente dinero para cualquier emergencia. Se secó los ojos con la manga de su bata. Cuando murió y empezaron a llegar las cuentas, fue como si el mundo se me cayera encima. Empecé a entender muchas cosas. La desesperación de doña Carmen después de la muerte de su esposo, su necesidad de aferrarse a Miguel, su miedo de perder el control de la única estabilidad que le quedaba. Por eso se molestó tanto cuando Miguel se casó conmigo, le dije. No era una pregunta. Sí, admitió.
porque pensé que ibas a hacer lo mismo que había hecho su papá. Que lo ibas a alejar de mí, que iban a tomar decisiones sin incluirme, que me iba a quedar sola sin saber qué pasaba en mi propia casa. Pero yo nunca traté de alejar a Miguel de usted. Lo sé ahora. Pero en ese momento, cada vez que los veía susurrando en la cocina, cada vez que Miguel llegaba tarde porque habían ido a caminar juntos, cada vez que él te defendía cuando yo te regañaba, me sentía como si me estuvieran excluyendo. Tomé otro sorbo de mi té, pensando en todas las veces que Miguel y yo habíamos hablado en voz baja para no molestar a doña Carmen. Todas las veces que habíamos evitado demostrar afecto delante de ella porque sabíamos que la ponía de mal humor. Todas las veces que habíamos caminado en puntas de pies en nuestra propia casa. ¿Sabe qué es lo que más me duele a mí?, le pregunté. ¿Qué? Que durante 3 años pensé que era mi culpa. Que pensé que si fuera más bonita, más educada, más rica, usted me querría más. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Que pensé que Miguel se avergonzaba de mí porque nunca me defendía cuando usted me gritaba. ¡Ay, hija! Doña Carmen se levantó y se acercó a mí. Por primera vez en 3 años, me puso una mano en el hombro con cariño. Miguel nunca se ha avergonzado de ti. Ese muchacho te adora. Entonces, ¿por qué nunca me defendió? Porque es un tonto que pensó que podía mantener la paz entre su mamá y su esposa sin lastimar a ninguna de las dos. Doña Carmen se sentó en la silla de al lado. Porque es un hombre que todavía no entiende que a veces hay que elegir, y que eligiendo a su esposa no significa abandonar a su mamá. ¿Y qué habría pasado si él me hubiera defendido desde el principio? Probablemente me habría enojado más al principio, doña Carmen sonrió tristemente. Pero también habría entendido más rápido que eras importante para él. Que no eras una moda pasajera, sino la mujer que había elegido para toda la vida. Nos quedamos en silencio otra vez, pero esta vez el silencio era diferente. Era el silencio de 2 mujeres que finalmente se estaban entendiendo, después de 3 años de malentendidos. Esperanza, doña Carmen rompió el silencio. Sí. ¿Crees que algún día puedas perdonarme de verdad? No solo decir que me perdonas, sino realmente perdonarme. La miré a los ojos. Vi a una mujer de 60 años que había cometido errores terribles, pero que también había perdido a su esposo, había tenido miedo del futuro, y había lastimado a las personas que más quería por protegerse a sí misma. No sé, le dije honestamente. Pero creo que puedo intentarlo. Eso es más de lo que merezco, murmuró. Sí, le dije. Pero también es menos de lo que Miguel merece. Él necesita que su mamá y su esposa se lleven bien. Necesita que su familia esté en paz. Tienes razón. Y Rocío también necesita aprender a ser mejor persona. Yo la malcrié, la hice creer que podía tratar mal a los demás sin consecuencias. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Doña Carmen terminó su té y se quedó viendo el fondo de la taza, como si ahí estuvieran escritas las respuestas. Ahora vamos a empezar de nuevo, dijo finalmente. Vamos a ser una familia de verdad, no solo gente que vive en la misma casa. Y por primera vez en 3 años, cuando doña Carmen dijo familia, sentí que quizá realmente me incluía a mí. Capítulo 6. Nuevos comienzos. Los siguientes días fueron extraños, como si todos estuviéramos aprendiendo a caminar de nuevo en la misma casa. Miguel seguía yendo al trabajo con esa expresión de alivio que no había visto en años, como si finalmente hubiera soltado un peso que había estado cargando demasiado tiempo. Rocío andaba más callada, ayudando en la cocina sin que nadie se lo pidiera, y doña Carmen me preguntaba cómo había dormido cada mañana. El viernes por la tarde, llegué del trabajo en la farmacia más temprano de lo usual. Don Roberto me había dado permiso de salir antes porque no habían llegado muchos clientes. Cuando abrí la puerta, escuché voces en la cocina. Pero no eran las voces tensas y llenas de reproches de siempre. Sonaban normales. Y entonces la comadre Lupita me dice que su nuera también trabaja en una farmacia, escuché la voz de doña Carmen. Y le digo, pues mi nuera sabe mucho de medicinas, la gente siempre le pregunta qué tomar para esto y para lo otro. Me quedé parada en la entrada de la cocina, sin poder creer lo que estaba escuchando.
Doña Carmen estaba hablando por teléfono con una de sus amigas, y estaba, presumiendo de mí. Sí, comadre, mi nuera Esperanza. Es muy inteligente, ¿eh? Y muy trabajadora. Se levanta tempranísimo para llegar a tiempo, y luego viene a ayudarme con la casa. Doña Carmen me vio y me sonrió. Una sonrisa real, no de esas sonrisas forzadas que me había dado durante 3 años cuando había visitas. Sí, está aquí. ¿Quieres hablar con ella? Te puede recomendar algo para la tos de tu nieto. Me extendió el teléfono con una expresión expectante. Yo lo tomé, todavía sin poder creer lo que estaba pasando. Bueno. Señora Lupita. Ay, Esperanza. ¿Cómo estás, hijita? Carmen me estaba platicando que sabes mucho de medicinas. Platicamos durante unos minutos sobre los síntomas de su nieto, y le recomendé que lo llevara al doctor si la tos persistía, pero que mientras tanto podía darle un jarabe que vendíamos en la farmacia. Cuando colgué, doña Carmen me estaba viendo con orgullo. Ve. Le dije que eras muy inteligente. ¿De verdad?, pregunté, todavía sorprendida. Claro que sí. Siempre lo he sabido, solo que era muy terca para admitirlo. En ese momento llegó Rocío de la universidad, con los libros bajo el brazo y una expresión diferente en la cara. Ya no tenía esa sonrisa burlona que siempre me dirigía. Hola, Esperanza, me dijo, y luego se dirigió a su mamá. Mamá, hablé con mis amigas sobre lo que pasó el otro día. ¿Qué les dijiste? Doña Carmen se tensó un poco. Les dije la verdad. Que había estado tratando mal a mi cuñada, y que me daba pena conmigo misma. Rocío dejó sus libros sobre la mesa. Y también les dije que iba a tratar de ser mejor persona. ¿Y qué dijeron? Valeria y Sandra dijeron que tenía razón, que siempre les había dado mala espina como las trataba cuando venían a la casa. Rocío me miró directamente. Y Karen dijo que su hermana también había tenido problemas con su suegra, y que había sido horrible para toda la familia. Me senté en la mesa de la cocina, tratando de procesar esta nueva versión de Rocío. La conocía desde hacía 3 años, pero nunca la había visto tan reflexiva. ¿Esperanza? Rocío se sentó frente a mí. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué nunca te quejaste? ¿Por qué nunca le dijiste a Miguel lo mal que te tratábamos? La pregunta me tomó por sorpresa. Era algo en lo que había pensado muchas veces, pero nunca había tenido que explicárselo a alguien más. Porque pensé que si me quejaba, Miguel iba a tener que elegir entre ustedes y yo. Y tenía miedo de que no me eligiera a mí. ¿En serio pensabas eso? Rocío parecía genuinamente sorprendida. Sí. Ustedes son su familia de toda la vida. Yo soy solo la mujer con la que se casó hace 3 años. Pero eres su esposa, intervino doña Carmen. Eres la mujer que eligió para formar una familia. Sí, pero ustedes son su mamá y su hermana. Eso no se puede cambiar. Rocío se quedó callada durante un momento, jugando con una servilleta sobre la mesa. ¿Sabes qué me dijo mi amiga Karen?, preguntó finalmente. ¿Qué? Que cuando su hermano se casó, su mamá le dijo algo que nunca se le olvidó. Le dijo, mira, hija, yo crié a tu hermano para que algún día formara su propia familia. Si ahora que la formó yo me pongo celosa o difícil, significa que fracasé como mamá. Doña Carmen se quedó muy callada, con los ojos fijos en sus manos. Karen tiene una mamá muy sabia, dije. Sí. Y me hizo darme cuenta de que nosotras hemos estado haciendo exactamente lo contrario. Hemos estado tratando de que Miguel eligiera entre su familia original y su nueva familia, en lugar de entender que ahora somos una familia más grande. Doña Carmen levantó la cabeza y nos miró a las dos. ¿Saben qué?, dijo. Creo que es hora de que empecemos a actuar como una familia de verdad. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Quiero decir que esta noche, cuando llegue Miguel, vamos a cenar juntas las 3. Y vamos a platicar como comadres, no como rivales. Rocío sonrió. Y podemos hablar de la telenovela. Esperanza nunca ha visto,
corona de lágrimas, completa. ¡Ay, sí! Doña Carmen se emocionó. Tenemos que ponerla desde el principio. Esperanza, vas a llorar tanto. Y ahí, en esa cocina donde había pasado tantos momentos amargos, por primera vez sentí que realmente pertenecía. No como la esposa de Miguel que vivía ahí por necesidad, sino como Esperanza, parte de una familia que finalmente había decidido incluirme de verdad. Cuando Miguel llegó esa noche y nos encontró a las 3 viendo la telenovela en la sala, comiendo palomitas y comentando sobre los personajes, se quedó parado en la puerta con una sonrisa que no le había visto en años. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, acercándose al sofá. Pasó que tu mamá y tu hermana finalmente entendieron que tu esposa no es su enemiga, le dije, haciéndole espacio para que se sentara a mi lado. Pasó que somos una familia, añadió doña Carmen, y las familias se cuidan unas a otras. Miguel me abrazó y me dio un beso en la frente. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, me susurró al oído. ¿Qué? Que finalmente puedo presumir de mi esposa sin sentir que estoy traicionando a mi mamá. Y cuando doña Carmen nos vio abrazados y sonrió en lugar de fruncir el ceño, supe que las cosas realmente habían cambiado para siempre. Capítulo 7. La familia que elegimos ser. 6 meses después, estaba parada en la misma cocina donde todo había cambiado, pero esta vez preparando el pastel de cumpleaños de doña Carmen. Rocío estaba a mi lado, batiendo la crema, y las dos cantábamos las canciones que sonaban en la radio. ¿Ya está el betún?, me preguntó, con harina en la mejilla. Casi. Falta que espese un poquito más. ¿Crees que le va a gustar? Es la primera vez que le hacemos su pastel en lugar de comprárselo. Le va a encantar, le dije, y era verdad. En estos meses, doña Carmen había demostrado que valoraba más los gestos hechos con cariño que las cosas compradas con dinero. Miguel entró a la cocina con las bolsas del supermercado. Ya no tenía esa expresión tensa que había llevado durante 3 años. Ahora se veía relajado, feliz, como si finalmente pudiera respirar en su propia casa. ¿Cómo van mis reposteras favoritas?, preguntó, dándome un beso en la mejilla y revolviéndole el cabello a Rocío. Bien, pero no te acerques mucho al pastel. Es sorpresa, le advirtió Rocío. ¿Dónde está mamá? Fue a la casa de doña Lupita. Le está enseñando a su nieta a tejer, le dije. Va a llegar como a las 5. Perfecto. Eso nos da tiempo de decorar. Miguel había comprado globos, serpentinas, y hasta un letrero que decía, «Feliz cumpleaños». Era la primera vez en años que celebrábamos el cumpleaños de doña Carmen en grande. Los años anteriores, ella había insistido en que ya estaba muy vieja para fiestas, pero ahora sospechaba que simplemente no había querido celebrar con alguien a quien consideraba una intrusa. ¿Invitaste a tus papás?, me preguntó Miguel mientras colgaba las serpentinas. Sí, van a venir como a las 6. Mi mamá trae su especialidad, tacos dorados con crema y lechuga. Era otro cambio enorme. Durante 3 años, mis papás prácticamente no habían venido a la casa. Doña Carmen siempre encontraba excusas para que las visitas fueran cortas e incómodas. Pero el mes pasado, ella misma había sugerido que mis papás vinieran a cenar un domingo. Me da pena que nunca los haya tratado bien, me había dicho. Son gente buena, trabajadora. No merecían que los desdeñara por ser humildes. Esa cena había sido hermosa. Mi papá había hablado con Miguel sobre fútbol, mi mamá había compartido recetas con doña Carmen, y Rocío había escuchado con atención las historias de mis papás sobre el barrio donde crecí. ¿Esperanza? Rocío me sacó de mis recuerdos. ¿Crees que mamá ya nos perdonó de verdad? Por haber sido tan malas contigo. Era una pregunta que me hacía seguido. Rocío había estado trabajando muy duro para cambiar, y a veces parecía más angustiada por el pasado que yo misma. Creo que tu mamá ya se perdonó a sí misma, y eso es lo más importante, le dije. Y creo que ahora está tratando de ser la persona que siempre quiso ser, pero que el miedo no la dejaba. ¿Y tú ya la perdonaste? La estoy perdonando, le dije honestamente. Es un proceso, ¿sabes? No es algo que pasa de un día para otro. ¿Y a mí?
A ti ya te perdoné, le sonreí. Porque eres joven, y los jóvenes pueden cambiar más fácil. Y porque veo que realmente te importa ser mejor persona. Rocío me abrazó por sorpresa, con las manos llenas de harina. Gracias por no rendirte con nosotras, murmuró. Gracias por darle una oportunidad a esta familia. Gracias por hacerme sentir que realmente soy parte de la familia, le respondí. Miguel se acercó y nos abrazó a las dos. Gracias por salvar mi matrimonio, nos dijo. Y gracias por salvar a mi mamá de sí misma. A las 5 en punto, escuchamos las llaves de doña Carmen en la puerta. Las tres corrimos a la sala y gritamos sorpresa cuando entró. La expresión en su cara fue algo que nunca voy a olvidar. Sorpresa, alegría, pero sobre todo, amor. Amor puro, sin condiciones, sin reservas. ¡Ay, no! No debieron haberse molestado, exclamó, pero estaba sonriendo de oreja a oreja. Claro que sí, mamá, dijo Miguel. Es su cumpleaños número 61, y merece una fiesta. Y nosotras le hicimos su pastel favorito, añadió Rocío. De chocolate con fresas. Ustedes dos, doña Carmen nos miró a Rocío y a mí con lágrimas en los ojos. Sí, trabajamos juntas toda la tarde, le dije. Y Miguel decoró la casa. ¿Saben qué es lo mejor de este cumpleaños? Doña Carmen se sentó en su sillón favorito, el mismo donde había estado sentada el día que todo cambió. ¿Qué? Preguntamos los tres al mismo tiempo. Que por primera vez en años, tengo una familia completa. Una nuera que me quiere a pesar de todo, un hijo que ya no tiene que elegir entre su mamá y su esposa, y una hija que está aprendiendo a ser una buena persona. Se levantó y se acercó a mí. Esperanza, hija, ¿me permites decirte algo? Claro, doña Carmen. Ya no me digas doña Carmen. Dime mamá Carmen, o simplemente mamá. Porque aunque no te traje a este mundo, te acepto en mi corazón como a una hija más. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Después de 3 años de ser la sirvienta, la arrimada, la cualquiera, finalmente era hija. Gracias, mamá, le dije, y la palabra se sintió extraña pero hermosa en mi boca. Esa noche, cuando mis papás llegaron y vieron a la familia unida, mi mamá me susurró al oído, mira qué bonito, hija. Al final, el amor siempre gana. Y mientras veía a Miguel riendo con mi papá, a Rocío mostrándole a mi mamá el pastel que habíamos hecho, y a doña Carmen, a mamá Carmen, abrazando a todos como si fuéramos tesoros que había estado guardando toda la vida, supe que tenía razón. El amor siempre gana. A veces tarda, a veces duele en el camino, a veces parece imposible. Pero cuando las personas realmente quieren cambiar, cuando realmente quieren ser una familia, el amor siempre encuentra la manera. Y yo, Esperanza, la muchacha del barrio que había llegado a esa casa sintiendo que no pertenecía, ahora sabía que mi lugar en el mundo estaba exactamente ahí, en esa cocina donde preparaba cenas familiares, en esa sala donde veíamos telenovelas juntas, en esa casa que Miguel y yo pagábamos juntos, pero que ahora realmente era nuestro hogar. Mi suegra me había llamado sirvienta, pero mi esposo había mostrado los papeles de la casa. Y al final, lo más importante no habían sido los papeles, sino el amor que habíamos construido después de la verdad.